Bien, último tema. Igualmente vamos a ver si agregamos algo más. O sea, en realidad no tema nuevo, sino para profundizar un poco más el día jueves, allá en el aula. Pero más que nada como para poder hacer la parte práctica de la última guía. Así que, bueno, vamos a distintos tipos de control, ¿sí? Métodos de control avanzado. Repasamos un poco lo que era el PLC, sí, habíamos dicho que es un controlador de lógica programable y que tenía la capacidad de tomar la información que recibe de distintas señales de distintos sensores, ¿sí? De varias partes del proceso, ¿sí? Sobre la variable controlada, realizar una comparación y ejecutar una acción de control. Sí, esa acción de control la realiza a través de una señal de control, ¿sí? Que genera una acción sobre la planta o proceso, ¿sí? Además, esta planta puede estar sometida a perturbaciones e interferencias de distinto tipo. Bien, pero no es solamente la única forma de control, ¿sí? Habíamos visto hasta acá que teníamos dos tipos de control. Uno era control de lazo abierto, el otro de lazo cerrado, ¿sí? En el cual el control de lazo abierto no tiene una señal de error sobre la cual tomar información, ¿sí? Para actuar en consecuencia y generar una acción de control, sino que se maneja como una condición fija, ¿sí? Que va a depender únicamente de la variable de tiempo. En cambio, lo que es un controlador, ¿sí? Que sí tiene una señal de control sobre la cual obtener información, ¿sí? Puede ser, sí, un elemento acá de lazo cerrado, ¿sí? Pero hay distintos tipos, distintas formas de procesar esa señal, ¿sí? De cómo generar acción de control. Bien, dentro de los controladores vamos a tener controladores del tipo no lineales, que son los más básicos y son los encargados de generar una acción, si por ejemplo un control todo o nada, que únicamente tiene dos estados, y las salidas del tipo lineal, en los cuales existe una relación, sí, que es lineal entre la acción de control y el error. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso nos vamos a encontrar con un tipo de control o controlador PID, y ahora vamos a ver en cada caso qué significa cada uno. Lo primero que vamos a ver son los sistemas de control del tipo no lineal, ¿sí? Que en ese caso es el control de dos posiciones. Después tenemos el control proporcional, control integral, control derivativo, el proporcional integral y el proporcional derivativo y el proporcional integral derivativo, ¿sí? Más que nada nos vamos a concentrar en los que vemos acá en la pantalla, que son el control de dos posiciones o el on-off, el proporcional, proporcional integral y el proporcional integral derivativo. Y después vamos a ver algunas técnicas de control más avanzadas. Bueno, control todo o nada, abierto, cerrado u on-off, sí, es para todo el mismo nombre. Es el control que tiene dos posiciones, ¿sí? Encendido o apagado. La verdad es que bastante sencillos. Estos sistemas son no lineales, ¿sí? Justamente porque tienen únicamente dos estados y no va a ir variando según cómo se vaya modificando el error. Y por otro lado, no pueden ser analizados mediante el uso de funciones de transferencia. ¿Se acuerdan que fue el primer tema que habíamos visto con el tema de los diagramas de bloque? En este caso, muchos de estos sistemas se utilizan para el control de temperatura, ¿sí? Mediante el uso de termostatos, en el cual si la temperatura está por debajo de cierto umbral y nosotros queremos que
esté más arriba, entonces se va a encender el sistema de calefacción y si supera ese umbral se va a apagar, ¿sí? Entonces acá vemos este ejemplo, ¿sí? Si se fijan, tenemos un tanque abierto, tenemos una alimentación, sí, que es la entrada. Ese tanque, si lo vemos un poco, tiene un control de nivel, ¿sí? En este caso tenemos un transmisor de nivel que está conectado a un indicador de nivel, ¿sí? Después tenemos un sensor de temperatura, ¿sí?, unido a un transmisor de temperatura que envía una señal de tipo eléctrica a un indicador de temperatura. Y por dentro circula una cañería que lo que hace es funcionar como un intercambiador de calor a través de ¿qué? De un vapor que está circulando de forma interna, ¿sí? Ese vapor es regulado por la circulación del vapor es regulado por una válvula del tipo neumática, así que acá recibe una señal neumática. Y a su vez, ¿sí?, es regulado acá por una válvula de 3 vías y que es accionada con una señal, ¿sí?, que recibe a través de un pulsador. Y después tenemos también una válvula de salida, en este caso la primera válvula, la válvula A, lo que hace es regular la circulación de vapor. Y por el otro lado tenemos otra válvula, ¿sí?, de salida que regula el nivel de líquido en el tanque. Ambas válvulas están comandadas por pulsadores, ¿sí?, un pulsador A y un pulsador B para cada válvula respectivamente, ¿sí? Y por lo tanto, lo que van a hacer es manejar dos estados únicamente, ¿sí? Porque el pulsador tiene dos estados, encendido o apagado, entonces lo que van a hacer es regular las dos válvulas en dos estados, ¿sí?, que o completamente abiertas o completamente cerradas. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es elevar la temperatura del líquido a un nivel determinado, ¿sí? Bien, entonces por eso es on-off, ¿sí? Porque es o la válvula completamente abierta o completamente cerrada. Bien, ¿para qué tipo de ocasiones se utiliza este tipo de control? En los casos en que los sistemas, ¿sí?, donde la oscilación alrededor de las señales, si tenga como error 0, ¿sí?, o no ocasione problemas ni al elemento ni al sistema de control, ¿sí? Es posible, por otro lado, también que se minimice esta oscilación mediante técnicas adicionales como el uso de una banda muerta o lazos de histéresis. Bueno, el primer caso era este, ¿sí?, un control todo o nada. Fíjense que lo que tienen acá descrito es, por ejemplo, que la acción de control, o sea, A va a ser más A cuando el error sea mayor que 0 o menos A cuando el error sea menor que 0, ¿sí? Ya tenemos dos estados posibles, uno puede ser cerrado y el otro abierto, ¿sí?, dependiendo de qué lado del error se encuentre. Bien, con banda muerta lo que nos vamos a encontrar es que tenemos los dos estados, ¿sí?, más A menos A, y un tercer estado, sí, 0, o sea, una posición intermedia para un tercer rango, ¿sí? Más A para cuando el error sea más sub m, si un determinado error, menos A para cuando el error sea menor a menos b sub m, y 0 para los momentos en cuales se esté entre medio de ambos estados. Después tenemos otro tipo de control del tipo on-off,
que en este caso va a tener un lazo de histéresis, eso significa que, por ejemplo, va a ser, en este caso, la acción de control va a ser positiva para cuando el error supere, en este caso, un valor determinado B sub m, y va a ser negativa en caso de que esté por debajo de ese valor menos B sub m. Pero fíjense, cuando el error empieza a aumentar, lo hace por el caminito de acá abajo, o sea, no va a tomar el valor de una acción de control positiva hasta tanto supere el valor B sub m. Y si después viene bajando, ¿sí?, el error no va a tomar una acción de control, ¿sí?, nula u opuesta, hasta tanto el umbral de error caiga por debajo de ese valor, o sea, menos B sub m, ¿sí? Entonces ahí se produce esta determinada histéresis, ¿sí? Porque es la diferencia entre la cual se ejecuta la acción de control y la que se deja de ejecutar. Bien, acá tenemos el mismo tipo de control, pero ya con una modificación, ¿sí? No vamos a tener una fuente con dos pulsadores que van a realizar la acción de control, sino que vamos a tener un controlador que va a realizar una acción de control a través de un posicionador, tanto como para la circulación de vapor como para la salida del líquido. Bueno, después tenemos este otro gráfico, ¿sí? Esto, cualquier cosa igual, estaba, ¿sí?, en los apuntes, sí, que tienen en el aula virtual, ¿sí? Creo que son una serie de 2 o 3 PDFs, ¿sí?, que se van a encontrar con que tienen los distintos tipos de control avanzado, ¿sí? En este caso, el primero que van a ver es el control, ¿sí?, de posición de una válvula, en la cual la válvula se va a mover un 100% de su carrera, ¿sí?, para un valor de más o menos 50%, ¿sí?, de error, ¿sí? Y ese más o menos 50%, ¿sí?, es un rango, ¿sí?, de control de temperatura, que en este caso va a estar entre los 0 grados centígrados y los 200 grados centígrados, ¿sí? El objetivo en este caso del sistema es mantener es mantener la temperatura alrededor de los 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando la válvula cuando el proceso alcanzó los 100 grados centígrados, la válvula va a tener una apertura del 50%, ¿sí? Para cuando cuando la temperatura llega a 200 grados centígrados, la válvula se va a cerrar y va a llegar a una posición de ese 0%. Y cuando el error, ¿sí?, caiga y llegue, por ejemplo, a los 0 grados centígrados, en ese caso la apertura va a ser del 100%, ¿sí? Es lo que ven descrito acá en este eje. Entonces, este primer caso es un control del tipo proporcional,
¿sí? Después podemos tener el control proporcional en el cual la ganancia va a ser menor que 1, ¿sí? Como es el caso que tenemos acá abajo. ¿Sí? En este caso nos vamos a encontrar con que los cambios, ¿sí?, en la amplitud de la válvula que requiera el proceso sean con un cambio mayor, ¿sí?, del 50% del error, ¿sí?, antes de que la válvula se abra o se cierre de forma completa. Y después nos vamos a encontrar con el otro tipo de control proporcional, ¿sí?, en el cual la acción de control va a ser mayor a 1, ¿sí? En este caso, lo que requerimos es que ante un cambio, ¿sí?, menor que el 50%, ¿sí?, del error, la válvula se abra o se cierre de forma completa, ¿sí? En este caso, la ganancia es mayor que 1. ¿Qué significa el control proporcional? Bueno, que ante cambios, ¿sí?, en el error, vamos a tener variaciones, ¿sí?, en la acción de control de forma lineal, ¿sí? O sea, ante un cambio, ¿sí?, en el error, tenemos una acción proporcional, ¿sí?, a esa variación de error que tuvo el proceso. Después nos vamos a encontrar con el tipo de control integral, ¿sí? En este caso, si se fijan, el error, ¿sí?, está marcado, en este caso, para este proceso, el error es una constante, ¿sí? Y ante variaciones del error, como la acción de control es integral, ¿sí?, lo que vamos a obtener es una integración, ¿sí?, del error para obtener cómo va a ser en este caso la acción de control. Fíjense que en este caso para un error determinado tenemos una acción de control, ¿sí? Si el error es constante, la acción de control va a ser lineal, porque es la integral. Cuando cae el nivel de error, sí que tenemos, pero también se mantiene constante, la acción, en este caso de control, va a ser de vuelta una lineal, pero de menor pendiente, porque el error es más chico. Y así hasta que el error sea 0, y en ese momento la acción de control se va a mantener constante, ¿sí? Después tenemos una combinación, ¿sí?, de ambos tipos de controles, ¿sí?, el control proporcional y el control integral, ¿sí? Acá lo que observamos es que ante una variación, ¿sí?, en el error, que es lo que tenemos acá abajo, vamos a obtener una acción de control que va a tener una respuesta proporcional y otra acción de control que va a tener una respuesta del tipo integral, ¿sí? Entonces, si tenemos en este caso un error que es una constante, el control del tipo proporcional e integral es el resultado de sumar dos acciones de control del tipo proporcional y del tipo integral, ¿sí? Por eso, la acción proporcional, fíjense que si el error es constante, la acción proporcional, si la respuesta proporcional también va a ser constante. Y en el caso de
la acción de control del tipo integral va a ser una lineal, ¿sí? Que si la marco desde cero, o sea, si yo tomo solamente la acción integral, van a ser desde cero. Pero como estoy sumando ambas, ahora el resultado, ¿sí? De la respuesta proporcional y la integral, ¿sí? Va a ser la sumatoria de ambas por separado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En este caso, la acción del tipo integral, vamos a ver que va a permitir una acción sí, de control un poco más rápida que las otras. Bien, vamos a otros tipos de acciones de control, ¿sí? En este caso tenemos la derivativa, ¿sí? Si tenemos una señal de error, por ejemplo, que es una lineal, o sea que el error aumenta de forma lineal respecto al tiempo, la acción de control sí se va a mantener constante a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿El objetivo cuál es? Bueno, modificar el error y hacer que tienda a cero. En caso de que la señal de error sea una constante, lo que vamos a tener al principio va a ser un impulso, ¿sí? En el cual tenemos, o sea, si nosotros derivamos acá, o sea, vamos a tener un impulso y después va a ir decayendo la acción de control hasta que se haga cero, porque es en ese momento es donde da la derivada del error, ¿sí? En realidad es cero. ¿No? Ahora podemos tener también una combinación tanto del control proporcional como, en este caso, el control derivativo, ¿sí? Entonces, imagínense el primer ejemplo. Tenemos un error, ¿sí? Que es una lineal creciente respecto del tiempo, y el control proporcional derivativo va a ser la suma de la acción proporcional, ¿sí? Que en este caso es, o sea, es una ganancia, ¿sí? Multiplicada por la acción de error, por la señal de error, o sea que obtendríamos también una función lineal sumada a la acción del tipo derivativa, que si derivamos una función lineal vamos a obtener una constante. Entonces lo que obtenemos como resultado en el control proporcional derivativo es la suma de ambas acciones de control, ¿sí? Tanto la proporcional como la derivativa. La proporcional es una recta igual, ¿sí? También en este caso una pendiente positiva, y la acción del tipo proporcional va a ser una curva, ¿sí? Similar en el tiempo que la curva del error. Sí.